Así en reverencia delante de nuestro Señor, vamos a orar, pidiéndole precisamente al Espíritu Santo que sea quien nos guíe a toda verdad. El anhelo nuestro, hermanos, es no desviarnos nunca de la verdad de las Escrituras, sino mantenernos siempre dependiendo del Espíritu de Dios y que Él sea nuestro guía y nuestra ayuda a la hora de interpretar su palabra. Oremos. Señor, te hemos alabado, te hemos cantado, te hemos exaltado como iglesia tuya que somos, hemos expuesto nuestras oraciones, pero ahora en este tiempo de comunión es la hora tuya de hablar. Ayúdanos a ser reverentes, corteses. Ayúdanos, Señor, para que en este momento nada ni nadie sea más importante que escudriñar las Escrituras juntos, aprender de ti y sobre todo aplicar a nuestro corazón todas estas verdades esenciales del Evangelio. Espíritu de Dios, dependemos de ti. Haz con tu palabra lo que tú quieras hacer en cada uno de nosotros. En Jesucristo. Amén. Estoy en deuda con ustedes, porque dejamos para este mensaje el responder sobre quiénes son las 10 vírgenes de esta gran parábola que Jesús enseñó en su última presentación pública. Y para quedar convencidos del significado de algo, a veces es bueno aclarar lo que, valga la redundancia, algo no es. Más o menos hablamos un poquito acerca de eso en nuestro primer mensaje, pero les recuerdo que ya hemos dicho que las 10 vírgenes no se refiere a la iglesia de Cristo, pues la iglesia es la novia. Y la novia en este momento espera que Cristo venga a buscarla para firmar el contrato matrimonial. Ya la iglesia fue comprada por la sangre de Cristo y ahora se encuentra desposada. ¿Haciendo qué? Bordando su lindo vestido de novia. Ese es el estado de la iglesia. Ahora, precisamente le estamos hablando a la iglesia. Y dice el Señor que cuando Él venga a buscarla, en Mateo 24, del 40 al 44, dice que uno será tomado y el otro dejado. ¿Qué es lo que se está refiriendo el Señor cuando dijo eso? Que uno será tomado y el otro será dejado. Bueno, cuando Él venga en el arrebatamiento, unos se irán y otros se quedarán a sufrir la gran tribulación. Eso es lo que el Señor está diciendo. Dice también en Mateo 13, 24 al 30 que el trigo se va a recoger en graneros y la cizaña será quemada. Y todo esto que nos dice es sumamente importante y de interés personal para darnos cuenta que nosotros tenemos que ser parte de esta iglesia gloriosa de Jesucristo a través de una relación con Él personal. ¿Por qué? Porque la iglesia es la única que tiene la promesa de ser salva por gracia y arrebatada de este mundo antes de la gran tribulación. Hermanos, nadie puede negar que los tiempos en que vivimos son difíciles. Yo no sé si yo digo que van a empeorar, a lo mejor me estoy equivocando, puede ser que mejoren un poco porque nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor ha de venir. Pero yo lo que sí les puedo afirmar por la palabra de Dios, que cuando lleguen estos 7 años de tribulación profetizados sobre la tierra, van a ser los tiempos más difíciles que se hayan vivido en el planeta Tierra. Escape con la iglesia. Escape de estos tiempos. Créame, reciba este mensaje. Escape con la iglesia, sea parte de la iglesia de Cristo, porque es la única que tiene promesa de ser liberada de esta gran tribulación. Ahora, ya dijimos que las vírgenes no son la iglesia. Las vírgenes no son los que quedan en el rapto. La Biblia en Apocalipsis presenta otro grupo que se distingue muy bien de la iglesia.
Un gran número de personas que van a ser redimidos durante la tribulación. Usted lo puede encontrar en Apocalipsis 7, los versículos del 9 al 14. Tome nota porque no podemos parar en todas estas referencias. Este grupo también va a ser salvo por gracia, pero van a tener que sellar sus vidas con el martirio. ¿Cómo? Decapitados. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que dice Apocalipsis 20, los versículos del 4 al 6. Así que estudie estos dos textos paralelos, tanto Apocalipsis 7 como Apocalipsis 20, y ahí se va a dar cuenta que es donde la Biblia dice que van a ser decapitados cuando sea exigida la marca del diablo y ellos se abstengan a ponerse esta marca, van a tener que ser martirizados. Ellos, este grupo, van a llegar a formar parte del pueblo de Dios y van a vivir eternamente en su reino, pero no son las vírgenes. Te dirá, pero acábanos de decir quiénes son las vírgenes. Hermanos, esta es una parábola que hace referencia al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Sí tiene una tremenda enseñanza para nosotros, pero es para el pueblo de Israel. No podemos dejar de mirar que muchas partes de las Escrituras contienen profecía y mensaje referentes a la nación de Israel. No todo hace referencia a la iglesia, ese es ahí nuestro problema. Que a veces estamos buscando los comparativos con la iglesia cuando es una parábola referente a la nación de Israel, porque para ellos Dios también le tiene mensaje en las Escrituras. Las vírgenes representan los convidados a las bodas que se van a celebrar entre el Cordero y la iglesia. Nosotros le diríamos el cortejo de la novia. Esas son las 10 vírgenes. O sea, que el pueblo de Israel está convidado a esta boda entre Cristo y su iglesia. Ahora vamos a aclarar esto. De la iglesia forma parte todo creyente, tanto judío como gentil, que se van con el Señor en el rapto. Y eso es desde el principio de los tiempos. Desde el principio de los tiempos hasta que Cristo venga, hasta que Cristo se lleve la iglesia, tanto judíos como gentiles creyentes, inclusive de ambos testamentos, forman parte de la iglesia de Cristo. Esa es la que se casa con Cristo. Pero ya vimos ya que hay otro grupo que claramente Apocalipsis 7:15 dice que lo que Dios hace es extenderle su tabernáculo. Fíjense que es el grupo de los decapitados. Dios lo que hace es extenderle su tabernáculo. Ellos inclusive resucitan después que pasaron las bodas del Cordero. En Apocalipsis 24, que es donde se mencionan que ellos resucitan y ya pasaron las bodas del Cordero. Quiere decir que este otro grupo, los que se quedan a sufrir la tribulación y tienen que dar sus vidas decapitados, son mandados a descansar, no resucitan hasta que pasaron las bodas del Cordero, y entonces lo que hace Dios es extenderle su tabernáculo. En otras palabras, aceptarlos como parte de su pueblo. Y obviamente hay otro grupo más que son los judíos, los que quedan hasta el final de la tribulación. Estas son las vírgenes. ¿Entienden ahora? Que creo que he tratado de explicarlo bastante claro. De estos, de los judíos que quedan hasta el final de la tribulación, la parábola nos enseña que no todos van a ser salvos en la segunda venida. Pablo les llama a ellos el remanente. Y va a ser el cumplimiento de la profecía que se encuentra en Isaías 59, del 20 al 21. Pablo habla de esto en Romanos 11, del 25 al 27. Que quiere decir que en resumidas cuentas, el reino de los cielos, que así fue como comenzó la parábola, forma parte la iglesia, el remanente judío y los decapitados.
esos forman parte del pueblo de Dios que vivirán en esos cielos y esa gloria. Hasta aquí, en nuestro esfuerzo de poner lado a lado las cosas en busca de verdades celestiales, hemos mencionado un reino, un matrimonio, una semejanza, un esposo, el cual es Cristo, una esposa, la cual es la iglesia, 10 vírgenes, lo cual ya sabemos que es el pueblo de Israel. Ahora dice la parábola, 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Por qué este número 5? Porque 5 es el número, se le llama el número de la gracia. Los números tienen sus significados en las escrituras y el número 5 se le conoce como el número de la gracia. 5 eran las ofrendas levíticas que usted va a encontrar en Levíticos capítulo del 1 al 5. Y a la vez 10 es el número del gobierno humano. Entonces fíjense lo que es significado aquí. 10 implica en totalidad a Israel. Y 5 implica los que van a ser salvos por gracia de la totalidad de Israel. ¿Entienden? Okay. Pero vamos a seguir porque tenemos que llegar a contar la historia. Hay otros elementos en la parábola importantes: la lámpara, el aceite, vasijas. Vamos a ver rápidamente qué son estas 3 cosas. La parábola menciona lámparas y la Biblia utiliza las lámparas tanto en el culto como en la vida doméstica. O sea que en sentido figurado, la lámpara representa la palabra de Dios. ¿Puede usted acaso pensar en un versículo que muestra esta verdad? Que es del Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, qué importante es para el creyente esta lámpara. Quiere decir, la Biblia, la palabra de Dios, que usted la lea personalmente, que usted participe de estudios, que usted cada vez se alimente más de ella. Esta es su lámpara, esta es su luz. Esto es lo que va a alumbrar su camino y su vida y va a guiar su mente y lo va a aconsejar y lo va a guiar por el buen camino. Es bien importante la lámpara. Extinguir la lámpara significa destrucción, porque simboliza el testimonio del creyente apagado. Y cuando un creyente tiene un mal testimonio, es como si se hubiera apagado la luz, porque esa lámpara se quedó sin aceite. El aceite sabemos que es símbolo del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo sea aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y las vasijas son símbolos del cuerpo. Nosotros sabemos que en Corintios el Señor nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora, me llama la atención el hecho de que todas llevaban las lámparas. ¿Qué significa eso? Que todas llevaran lámparas. Hermanos, significa que en efectivo Israel es el pueblo escogido de Dios. No se le puede quitar. Ellos son el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso cuando dice que no todas tenían aceite suficiente, implica que no todas estaban llenas del Espíritu Santo. Así que, teniendo todas estas cosas en la mente, fíjate de cuántas cosas hemos hablado, poniendo una cosa al ladito de la otra, vamos a contar la historia. ¿Sabes? Se encuentra en Mateo 25, del 1 al 13. Vamos a volver a leerlo. Mateo 25, del 1 al 13. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». ¿Ok? Así que estaban las vírgenes esperando que regresara el esposo. Ustedes se dan cuenta que no se menciona a la esposa, por lo que se está refiriendo a la segunda fase de la boda, que es cuando los novios regresan ya casados después de haber hecho juramentos. Y se solía esperar con lámparas, ¿okay?, para acompañar los novios de noche hasta la casa del novio, ¿se recuerda?, para el banquete de bodas. 5 eran prudentes, o sea, prepararon suficiente aceite para sus lámparas, y 5 eran insensatas porque no tomaron suficiente aceite para sus lámparas. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense en una temporada de huracanes, donde sabemos que tenemos que prepararnos quizás con batería para las linternas, y que unas personas digan: nada más que voy a coger 2 baterías porque al fin y al cabo la electricidad enseguida la ponen. Pero hay otras que se abastecieron con reemplazo. ¿Y qué pasó? Se metieron 2 meses sin arreglar la luz. Y a las primeras se les acabó la batería en las linternas. Y se fueron entonces a la calle del lado para pedir batería. Pero le dijeron: no, porque todos no sabemos si van a arreglar la luz y la necesitamos para nosotros. ¿Okay? Entonces, es más o menos una idea así de lo que le pudiera ilustrar lo que está pasando aquí en esta ocasión. Se durmieron cansadas de esperar y se escucha un grito. Notan que dice: ahí viene el esposo. ¿Qué indica? Ya está casado. Ya está casado. Ya celebró su contrato matrimonial con la iglesia. Y fue en ese momento que las insensatas se dieron cuenta que necesitaban aceite. Y le pidieron a las prudentes, pero éstas le negaron la petición, las mandaron a comprar para ellas mismas. Y solo las que tenían lámparas llenas acompañaron al esposo. Las imprudentes, como tuvieron que ir a comprar aceite, llegaron tarde. Y al encontrar el lugar de banquete ya cerrado, pues tocaron, llamaron, pero el esposo les dijo que no los conocía. El Señor les dijo no los conocía. Y quedaron fuera, no pudiendo entrar. Que vamos al punto ahora, donde después de haber puesto una cosa al lado de la otra y haber contado una historia, vamos a encontrar las verdades espirituales, que es lo más importante de la parábola, que el Señor Jesús nos está enseñando a través de este ejemplo terrenal. Recuerde, la verdad espiritual es mucho más importante que el ejemplo terrenal, y es lo que quiero que se quede en nuestros corazones. La primera verdad que encontramos es una preparación necesaria. La ocupación de estas vírgenes era darle la bienvenida al esposo. Por tanto, debían de estar preparadas. En el contexto general enseña que el mero hecho de ser israelita no salva al judío sin haber tenido una relación personal con Cristo. O sea, al hallarle el contexto general de la parábola, ese es. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el concepto que tiene el judío del Mesías es más bien un caudillo libertador político. Alguien que viene a resolver los problemas aquí de la tierra, los problemas del gobierno, a traerles la paz que por años ellos han anhelado. El pueblo de Israel ha sufrido opresión bajo imperios, ha sufrido mucho.
Y ellos esperan a este líder, a este Mesías, que venga a darle su total libertad. Y aunque es cierto que cuando Cristo venga, Él viene a establecer un reino teocrático entre los hombres, no es la esencia de su misión. Porque su misión más bien es venir a libertar al ser humano del pecado, de la ira de Dios, del infierno. Y eso es lo que tiene que comprender el judío. No tanto una aceptación de Cristo como Mesías, sino de Cristo como Salvador personal. Tienen lámparas porque según en Apocalipsis, ahora les digo donde se encuentra ese versículo bíblico, lo tengo más adelante, donde se encuentra la mujer dando a luz. Como nación, ellos van a venir al reconocimiento que Cristo es el Mesías, es el que ellos venían esperando. Pero eso no basta para salvación. Se necesita un reconocimiento personal de Cristo como Señor y Salvador. Y es ahí donde entra esta parábola de las 10 vírgenes. 10. En total, el pueblo va a reconocer al Mesías, a Jesús como Mesías, pero 5 lo van a reconocer como Salvador personal. ¿Ok? Tienen sus lámparas llenas, el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que no es una dimensión social, sino una dimensión más bien personal que el judío tiene que darse cuenta. No sé si me están siguiendo con el sentido de lo que estamos tratando de establecer. Por eso que la parábola le advierte a Israel que debe de estar preparado para cuando Cristo venga en su segunda venida, para el día señalado para su salvación. Esta es la gran misión que tendrán los 2 testigos y los 144,000. O sea, llevar al pueblo de Israel a quedar convencido de pecado, no tanto de una necesidad social. Pero la enseñanza para todos, hermanos, es que nosotros tenemos que estar preparados también esperando al Señor. Mire lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito. Capítulo 2, versículo 13. Quiere decir que aunque la parábola se está refiriendo a la nación de Israel, nosotros también tenemos que estar velando, esperando esta venida del Señor. No podemos dormirnos. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué hay que hacer para estar preparados? Bueno, venir a Cristo como creyente, arrepentirse y convertirse del pecado, y esa profesión de fe te va a ser parte de la iglesia, y la iglesia es la que se va en el arrebatamiento cuando Cristo venga por ella. Realmente me asusta la cantidad de personas que se creen religiosas y no tienen una relación personal con Cristo. Es increíble. ¿Sabes qué? En este momento, en este lugar, pueden encontrarse personas en esa situación. Creerse religiosas, pero no tener una relación personal con Cristo Jesús. No juegue con el destino de su alma. Estás en tremendo peligro. Te lo digo hoy. Te lo advierto. Estás en tremendo peligro. Lo más sabio es entregar tu vida a Cristo y venir a ser parte de la iglesia y esperar este glorioso momento cuando Cristo venga por ella. Estamos rodeados de señales del fin. No sabemos cuándo esto va a ocurrir. Y sí estamos seguros que la iglesia se va con Cristo. Pero los que tenemos que estar seguros que somos parte de la iglesia somos nosotros. ¿Entienden la idea? Toda la iglesia se va con Cristo. Nadie de la iglesia se queda. Nadie. Nosotros somos los que tenemos que estar seguros que pertenecemos a la iglesia a través de una relación personal con Cristo Jesús. Okay.
Lo segundo que nos enseña la parábola es una condición necesaria. Fíjense, la condición necesaria para recibir al esposo dignamente era tener las lámparas encendidas. Implica, hermanos, que, y esto es profecía cumplida de Zacarías 12:10, cuando será derramado el Espíritu Santo en la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, para que estén preparados para el retorno del Mesías. O sea que lo que le estamos diciendo, que las 10 vírgenes es el pueblo de Israel, eso no es un invento. Eso tiene también su profecía, que es Zacarías 12:10, para referirse a esto. Ahora, en cuanto a nosotros, nosotros sabemos que una vez que somos salvos, según Efesios 1:13 y 14, somos sellados con el espíritu de la promesa. ¿Ok? Quiere decir que nosotros los cristianos estamos brillando no con luz propia, sino con la luz que procede del poder del Espíritu Santo en mi vida. Con esa luz es que yo brillo. Esa luz no se puede inventar. Esa luz no se puede imitar ni comprar. Esa luz procede del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. La palabra a nosotros nos advierte a no contristar al Espíritu Santo de Dios. Fíjense lo que lo dice, ahí lo dice en Efesios, acompáñenme, Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La iglesia se va con sus lámparas bien encendidas, porque es el Espíritu Santo brillando en uno. ¿Okay? Sin embargo, pueden haber creyentes contristando al Espíritu Santo. ¿Cuándo es que uno contrista al Espíritu Santo? Les voy a decir. Esto hay que explicarlo porque todos somos pecadores. Imagínense qué clase de inseguridad trayera a nuestras vidas si vamos precisamente a esperar que seamos perfectos para ser librados o irnos con el Señor. Lo que implica contristar al Espíritu Santo es dejar de sentir pesar por el pecado. Ya dejar de sentir esa contrición. ¿Por qué? Porque el pesar y la contrición del pecado es lo que me lleva a mí a arrepentirme y a convertirme. Pero cuando yo dejo de sentir ese pesar, yo contricto al Espíritu Santo de Dios. Y es lo que el Señor nos advierte a que no hagamos eso. ¿Cómo nosotros llegamos a caer en este estado, hermano? Precisamente los malos hábitos. Los malos hábitos. Por ejemplo, usted se habitúa a dejar de venir a la iglesia un día. Al otro domingo ya tiene otro problema. Y al otro domingo ya tiene otro problema. Y cuando viene a ver, pasan 2, 3, 4, 5, 6 meses y no viene a la iglesia. Le estoy poniendo un ejemplo porque dice la palabra, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces has caído en un hábito pecaminoso y tu conciencia te ha dejado ya de contristar. Y entonces caes en este peligro. Y es porque es la advertencia que el Señor nos pone delante. Que hermano, nosotros no podemos dormirnos. Nosotros tenemos que estar velando y orando por la venida del Señor. Me muevo rápidamente. En tercer lugar, una relación personal necesaria. Ustedes notaron que las 5 prudentes no compartieron su aceite. Ustedes podrán decir, ay, pero qué egoístas. Porque fueron tan egoístas. Si acaso el Señor no nos mandó a nosotros a que compartamos con los demás. Piensen en el significado de los elementos. El aceite es el Espíritu Santo. ¿Puede usted compartir el Espíritu Santo con otro? Por más que yo quiera, a mis mismos hijos, meterme dentro de sus mentes, dentro de sus corazones, y darle
de lo que yo tengo para que ellos sientan. Es imposible. Nadie puede compartir el Espíritu Santo con otra persona. Fíjate lo increíble, el pecado lo heredamos, pero la gracia no. La gracia no se hereda. La gracia es personal, la salvación es personal. Fíjense, entre nosotros, en esta congregación, hay más de 80 personas, fíjense, más de 80 personas que no se van a salvar por el mero hecho de que sus padres los traen a esta iglesia. Estoy refiriendo al grupo de niños y jóvenes. Ellos no se van a salvar porque los traen a la escuela dominical. La única manera que se van a salvar es si ellos mismos profesan su fe en Cristo como Señor y Salvador. Porque por más que nosotros podemos guiarles, enseñarles y todo eso es bueno. Nadie puede salvarse por otra persona. Nadie puede salvar a otra persona. Entonces eso es lo que implica ahí que las vírgenes no compartieron este aceite. Porque no se puede. No es que eran egoístas. Es que simplemente el Espíritu de Dios no se puede compartir. Porque eso viene de lo alto. Se nace de arriba. Por más que usted quiera hacerlo por otra persona, nunca lo podrá hacer. Y eso es otra de las enseñanzas vitales que tenemos en esta parábola. Y por último, que la salvación es necesaria ya. ¿Por qué? Pues estas vírgenes se fueron a comprar aceite, pero cuando llegaron, la puerta estaba, ¿qué? Cerrada. Yo he escuchado esto. Hay quienes creen que la religión es para las personas mayores, para los que no tienen nada que hacer. Y precisamente dicen, cuando yo sea viejo, entonces me volveré cultero. Así dicen. Cuando yo sea viejo, yo me volveré cultero. Pero ¿sabe qué? Llega la vejez y no pasa nada. Llega la vejez y no pasa nada. Hermanos, el tiempo no se puede manipular a nuestro antojo. Porque hay dos cosas que van a suceder que son imprevistas. El arrebatamiento y la muerte. Son dos cosas imprevistas que nadie puede asegurar. No importa la edad que tenga. El arrebatamiento y la muerte. Y como nadie sabe ni el día ni la hora cuando Cristo venga, porque va a ser como ladrón en la noche, en el momento que el Señor te invita a entrar, entra. Entra. No lo dejes para mañana. ¿Quiénes estaban dentro? La esposa y el esposo, Cristo y su iglesia celebrando la boda. También los convidados, el remanente salvo de Israel. Y el resto del pueblo no pudo entrar porque no tenían al Espíritu Santo morando en ellos. Así que en conclusión, el Señor les dijo a estas 5 insensatas, no los conozco. Así que no vale tanto cuanto yo sé, sino si Cristo me conoce a mí. Si Cristo me conoce. ¿Y cómo me conoce Cristo? Bueno, me imagino que hablo con Él. Me imagino que cuando reconocí que era pecador, me arrodillé y le pedí perdón por mis pecados y lo acepté como mi Señor y Salvador. Y de ahí entonces, pues me he mantenido en una relación de comunión con Él. Él me conoce, yo le conozco, pero más que todo Él me conoce a mí. Cuántas verdades celestiales, ¿verdad? En una parábola, ¿verdad? Ya sabemos ya su interpretación, pero mire cuántas enseñanzas tiene para nosotros. O sea, la iglesia, fíjense para que ustedes vean, para que aprecien lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia de todo este grupo, de estos grupos que van a formar el pueblo de Dios, la iglesia es la única que tiene el privilegio de casarse con Cristo. Los demás van a ser pueblo de Dios, pero la iglesia es la única que se casa con Cristo. Y de eso somos parte nosotros. Como dice el himno, Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor,
Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Dice, no calles, derrama torrentes de luz, mostrando a los pueblos a Cristo Jesús. Así que ya sabes que se aproxima una tremenda tribulación a la tierra y que la única que va a escapar de esta tribulación es la iglesia. Y que para ser parte de la iglesia, tú tienes que entregar tu vida a Cristo. Tan sencillo como eso, no lo quiero complicar más. Tienes que entregar tu vida a Cristo si es que quieres ser parte de la iglesia y si es que te quieres ir con la iglesia cuando Cristo venga. Si no, puede que Dios tenga misericordia de ti durante la tribulación y te dé el poder para resistir la prueba esa, y te dé el poder para negar la marca, y te dé el poder para poner tu cabecita en la guillotina y que te la corten. Ojalá que Dios te dé la gracia y el poder. Porque ninguno aquí es judío, ¿verdad? Como ningún otro es judío, hasta ahí llegamos. Esas son nuestras dos oportunidades. No hay otra. Así que yo prefiero, antes de la segunda, irme con la iglesia y ponerme a bordar mi vestido de lino fino, ¿verdad? Yo prefiero eso. Así que ojalá a través de la parábola de las 10 vírgenes, el Señor nos haya hablado, haya abierto nuestros ojos, nos demos cuenta de lo que estamos viviendo y nos preparemos para la venida de Cristo. Esto es nuestra verdad. Esto es una verdad cristiana. Cristo viene por su iglesia, no olvidemos eso. Fíjense cómo una y otra vez dice, animémonos, alentémonos unos a otros con estas palabras, no las olvidemos, que Cristo viene pronto a buscarnos. Y que gracias a nuestro Señor Jesucristo, no porque nos los ganemos, nos vamos con Él por gracia. Bendito sea su nombre. Oremos. Gracias Dios por tu Espíritu Santo y por habernos guiado a través de tu palabra y a través del estudio, Señor, de esta parábola de las 10 vírgenes. Señor, ayúdanos siempre con tu Espíritu Santo a mantener nuestras lámparas encendidas, Señor, llenas de ti, esperando siempre por tu venida, preparados, Señor, para ese glorioso momento en que seamos arrebatados de este mundo. Permite que ninguno de los que está aquí presente, Señor, tenga que quedarse atrás a sufrir esta tribulación. Despiértales, sálvales, Señor, que puedan caer de rodillas arrepentidos ante ti, Cristo, implorando el perdón de sus pecados, implorando por la sangre de Cristo que los limpie de todo pecado, implorando a ti que eres la vida, por sus vidas eternas. Obra tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros y ten misericordia de la nación de Israel, Señor. Dales paz y ayúdales. En Cristo, amén.